Bob Carrington llega, pero no le alcanza para ser lo que debería de ser un base titular en un equipo NBA. Hablamos de los Washington Wizards y hablamos de la última semana del equipo de la capital con derrota tras derrota, 7 partidos consecutivos perdidos. También hablamos de los sorprendentes Detroit Pistons, que ya nos sorprende tanto, el equipo revelación, la segunda mejor defensa del campeonato y quién sabe si un equipo que aspira a todo. Aspira desde luego a llevarse el primer puesto en la conferencia este, lo dominan totalmente y veremos a ver cómo actúan cuando lleguen los playoffs en abril, hasta dónde les alcanza el fuelle a este super equipo defensivo y con una ofensiva también bastante potente. Y continuamos hablando de béisbol en una semana en la que se mueven todos los grandes equipos a excepción de uno. Los Yankees continúan dormidos, al menos sin fichar a nadie de garantía, a nadie que esté al nivel de la mayor franquicia de la historia del béisbol. Los New York Yankees siguen dormiditos, al contrario que sus grandes rivales, los Dodgers, que rompen la banca y fichan a Kyle Tucker. Esto es de Deportes Upper Deck. Hoy es jueves 22 de enero y este es el episodio 37. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi podcast de Deportes Upper Deck. Un podcast que hago todos los jueves hablando de NBA y MLB, hablando de los jugadores y de los equipos que no tienen tanto foco mediático, que no aparecen tanto en los medios de comunicación o en cualquier otro tipo de podcast. Aparezco en todas las plataformas, en iVoox, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en Spotify, YouTube o en cualquiera que imagines. También tengo contenido escrito diario hablando de la NBA y de la MLB en mi canal de Twitter, @SportTouch9. Suscríbete, sígueme y escúchame todos los jueves. Y comienza el episodio 37 aquí en The Deportes Upper Deck, en una semana en la que ha habido de todo. Se ha decidido los jugadores que van a participar en la gran cita del baloncesto de la NBA, en el All-Star, ese All-Star Break que llegará a mediados de febrero, ya prácticamente está aquí. Y no solo en baloncesto, en béisbol ha habido muchos fichajes, en fútbol americano se ha decidido el campeón de college, ganando los Indiana contra Miami, los Hoosiers. Por cierto, una jugada del quarterback de Indiana espectacular. Hay que verla repetida también en fútbol americano, pero esta vez en NFL, en la máxima categoría, en la máxima liga, en la liga más seguida en Estados Unidos. Pues ya solo quedan 4 y este fin de semana se decidirán los equipos que participarán en la Super Bowl. Bueno, pues en una semana en la que ha habido de todo, yo empiezo de Deportes Upper Deck, como siempre, hablando de nuestros Washington Wizards, como siempre hablando del equipo de la capital, hablando de la NBA, y en un equipo que ya sabéis que tiene jugadores con mucho potencial, pero un equipo que tiene una racha desastrosa. 7 derrotas consecutivas, una semana más de derrotas. Llegaron al Capital One Arena, partidos complicados, es verdad, fuera de casa y solo una en casa. Partidos bastante difíciles, pero es que los Wizards no levantan cabeza. Récord de 10 victorias, 32 derrotas. Parece que llegadas las 10 victorias y con el fichaje de Trae Young, parece que los Wizards pues se han relajado y han dicho, bueno, pues podemos dejar ir un par de semanitas, unas 5, 6, 7, 10 derrotas tranquilamente y luego volver a reengancharnos, alcanzar unas victorias más y quedarnos ahí en los últimos 3-4 puestos por el draft. Bueno, esa estrategia está bien, pero claro, para la fanbase es muy complicada. La afición ve cómo partido tras partido se pierde. Además se pierde mal. Se pierde 15, 20, 25 puntos de diferencia. Quitando los 2 últimos partidos donde creo que se hicieron las cosas bastante bien y se mereció más. El partido contra Clippers del miércoles 14 de enero fue bastante malo. 119-105. Es verdad que el último cuarto lo arregló un poquito los Wizards, pero es que el partido contra Sacramento Kings, un equipo que va a estar ahí en la lucha por el tanking, por los primeros puestos del draft, desde luego fue un partido en el que no se plantó cara, se jugó muy mal, se jugó con poca sangre, con muy poca intensidad defensiva y con poca aparición ofensiva. Se necesita algo más que Alex Sarr,
que suele ser el máximo anotador del equipo, bueno, pues se necesita algo más. Ya lo hemos dicho, ya lo he dicho repetidas veces en Deportes Upper Deck, analizando a los Wizards. Una vez no tienes a CJ McCollum y Trae Young está lesionado, veremos a ver, ha salido esta semana diciendo que hasta el All-Star no se va a reevaluar su lesión, es decir, hasta después del All-Star no va a aparecer como mínimo, si es que aparece. Pues los Wizards tienen que tener otro point guard de garantías, un jugador que un poco lleve la batuta. Bob Carrington me va gustando más, pero todavía no alcanza, por ejemplo, en cuestión de anotación, todavía no alcanza lo que se espera de un point guard de equipo NBA. Y la última semana, 4 partidos, 4 derrotas, derrota en Los Ángeles contra Clippers, derrota en Sacramento contra los Kings, derrota en Denver contra los Nuggets, unos Nuggets faltos de Nikola Jokic que se lesionó la semana pasada, esa hiperextensión de la rodilla, y parece que va a hacer todo lo posible por volver antes del break del All-Star para poder computar los minutos suficientes para poder jugar en ese All-Star. Pues muy importante a nivel de números, es verdad que el All-Star ha bajado bastante el nivel de viewers. Parece que, bueno, pues este año quieren cambiar un poco cómo se desarrolla el All-Star, con esos 24 jugadores haciendo 3 equipos, 2 equipos de americanos y 2 equipos del resto y un equipo del resto del mundo. Parece que quieren cambiar un poco la seña de identidad del All-Star, básicamente para arrastrar más gente a verlo, porque en los últimos años no está siendo un fiasco, pero claramente estaba yendo a menos. Pero bueno, ya hablaremos del All-Star cuando llegue. Como ya digo, los Nuggets ganaron un partido muy sufrido, los Wizards lo compitieron, que es lo más importante, y el lunes se perdió el partido contra los Clippers, se jugaba a las 3 de la tarde, muy buena afluencia de público, un buen ambiente en el Capital One Arena, mucha familia, mucho niño, era festivo nacional, y la realidad es que me gustó bastante el ambiente. Creo que los dos equipos erraron muchísimo. Buena defensa de los Wizards, ese 2 contra 1 constante de James Harden que falló bastante y aún así creo que 35-36 puntos, una pasada. Tiene una facilidad para anotar increíble. De hecho, en el cuarto cuando las cosas se pusieron difíciles, pues ahí estaba James Harden teniendo incursiones a canasta, penetraciones que parecían fáciles, las hacía fácil, pero la defensa de los Wizards estaba dejando la piel para intentar defenderle, cosa que hizo muy bien hasta el último cuarto. No jugó mal partido los Wizards, 28 puntos de Sarr, máximo reboteador Bagley, tercero con 8 rebotes, y máximo asistente Bob Carrington con 7, también Bob Carrington mejorando desde el triple, con buenos porcentajes de triple, pero se espera más. Por ejemplo, en la última jugada, 2 tiros libres para James Harden, los falla, y el rebote, que era clave para poder tener la última posesión para ganar el partido, el rebote lo alcanza James Harden, y se le tiene que hacer otra falta, ya metería los siguientes 2 tiros libres y se perdería el partido. Falta de intensidad, pero sobre todo creo que falta un point guard, creo que falta una persona que maneje, que controle, que puntúe. Se necesitan más jugadores en la parcela ofensiva, más allá de Alex Sarr con esos 20, 25, 28 puntos este último. Se necesita un poquito más, y hasta que no se consiga eso, pues se va a sufrir. Esta semana, hoy por la noche, nos volvemos a enfrentar a los Nuggets en casa esta vez. Nos vamos a Charlotte el sábado, el martes contra Portland en casa. Tenemos 3 partidos que creo que se puede rascar al menos 1 o 2 victorias. Va a ser difícil porque todo nos cuesta, no hay un partido fácil. Pero creo que de estos 3 partidos se puede sacar al menos una victoria. Veremos a ver esta noche contra los Nuggets. Como ya digo, unos Nuggets muy potentes, pero muy diezmados. Es buen momento para hincar el diente, para competirles como les competimos en Denver el sábado pasado. Y luego en Charlotte, el viaje a Charlotte, unos Hornets renovados que creo que están haciendo las cosas bastante mejor. Vamos a ver si de estos 3 partidos en esta semana se puede rascar al menos una victoria.
Y los que sí consiguen muchas victorias, la franquicia revelación de la NBA este año, de la 25-26, la franquicia que más está sorprendiendo, la franquicia que está siendo inquebrantable, que apenas está teniendo malas rachas y que está marcando un ritmo al que nadie puede seguirle la conferencia este, son los Detroit Pistons. Si miramos a la oeste y vemos a los Thunder con muchas victorias y muchas victorias de diferencia con el segundo clasificado, es algo que de alguna manera nos esperábamos a unos Thunder marcando este ritmo. Sabemos que tienen un equipazo, que tienen un proyecto muy bien establecido todo, que tienen jugadores muy jóvenes, que tienen una superestrella, pero con el ego bastante cuidado y con el ego bastante medido todo, que tienen un bloque para hacer maravillas. Pero si miramos a la conferencia estaba bastante abierta, el nivel ya se sabía que iba a ser más bajo comparándolo con la oeste, y no se sabía bien quién iba a liderar. Todo el mundo hablaba de los Knicks, los Celtics iban a estar ahí un poco en tierra de nadie, un interrogante absoluto lo que iba a ser con los Pacers, y poca gente, se hablaba de los Pistons, pero no mucha gente creo que apostaba a que a los Pistons con 41 partidos jugados iban a tener este balance. El balance de victorias ahora mismo es espectacular, un 75% de victorias con 31 victorias, 10 derrotas. No tienen esos números, nos tenemos que remontar al año 88-89, la temporada 88-89. Por cierto, el primer anillo de la historia de los Detroit Pistons. Esa temporada regular los Pistons terminaron con 63 victorias, 19 derrotas. Pues desde esa temporada no se alcanza un nivel tan sumamente alto. Incluso en la 2003-2004, que es la última final ganada de los 3 anillos que tienen los Pistons, el último anillo ganado es en el 2003-2004. En esa temporada se terminó con un 65% de victorias, 53 victorias, 28 derrotas al final de la temporada. Yo no sé si los Pistons van a superar ese porcentaje, pero lo que sí sé es que el nivel mostrado hasta ahora es de un equipo que va a llegar a las finales. No se sabe nunca luego el playoff, porque la temporada regular es una historia, luego el playoff aparecen lesiones, pero si le respetan las lesiones, si respetan a Kate Cunningham, si respetan a Jalen Duren, si respetan al bloque que está teniendo estos Detroit Pistons y sobre todo manteniendo el nivel defensivo enorme que tienen los Pistons, que recuerdan, como ya digo, a los del 88-89, a los del 2003, a los del 2004, porque recordemos que en esas temporadas hay finales de conferencia, ganador en las finales, pierden las finales, finales de conferencia, finales de conferencia. Desde el 2003 hasta el 2008, los Pistons eran, si no la franquicia más grande, es una de las más grandes. Y es verdad que desde ahí se echaron a dormir. En la 2008-2009 cayeron en primera ronda y luego algún año han entrado en playoff, como en el 2015-2016, 2018-2019, y el año pasado ya parece que remontan, se ponen en playoff y caen en primera ronda contra los Knicks. Pero quitando eso, la verdad que ha sido una franquicia que los últimos 20 años, pues un poquito menos 20 años, los últimos 17-18 años, ha pasado bastante desapercibida, ha tenido momentos muy malos. Parece que esos Pistons han desaparecido, han vuelto a recuperar la esencia de lo que eran, ese bloque defensivo, ese bloque de equipo al que no te quieres enfrentar, esos jugadores jóvenes con muchísima fortaleza, con rapidez, con ganas y energía, ganas de comerse el mundo y sobre todo con la convicción de que su manager, Bickerstaff, un manager que fue despedido, fue expulsado prácticamente de los Cavaliers, no creían en él, le abrieron la puerta en Detroit, una ciudad bastante también denostada por Estados Unidos en los últimos años, y parece que los Pistons vuelven a lucir, como ya digo, desde el bloque de abajo, desde el trabajo, desde el sacrificio, desde el compañerismo. Kate Cunningham es la máxima estrella del equipo. El otro día una
jugada que tuvo en la victoria del lunes contra los Knicks. Resume bastante su forma de jugar, consigue un rebote ofensivo en el segundo cuarto, un rebote ofensivo que se deja la piel para conseguirlo, hace un medio reverso, se va del defensor y cuando puede penetrar a canasta, se sale al perímetro para tirar de tres y cuando tiene todo para tirar de tres y meter el triple y dar algo de calma a los Pistons que en ese momento iban ahí, se la pasa a Duncan Robinson y Robinson la clava. El segundo jugador más veterano de la plantilla, por cierto, es otro temazo, que el segundo jugador más veterano tenga 31 años, el resto es que están en los 20, se la pasa a Duncan Robinson desde la esquina, y Duncan Robinson evidentemente la cuela porque es un especialista desde el triple. Y eso es Cade Cunningham y eso es el equipo, los Detroit Pistons, compañerismo, amistad entre los jugadores y una unión y sobre todo unas ganas de comerse el mundo que lo están demostrando con este 75% de victorias hasta el día de hoy. Y después de hablar de la NBA ya sabéis lo que toca. Sabéis que toca hablar de la MLB, la mejor liga del béisbol del mundo. Queda menos de un mes para comenzar la pre-season. Esto ya está encarrilando su etapa final, se hace muy larga. La off-season se hace muy larga, aunque esta semana se ha hecho muy corta, se ha hecho muy intensa por la multitud de traspasos que ha habido. Estábamos hablando que poco a poco se iban moviendo los bichos grandes, las grandes franquicias. Hay una que todavía no se mueve y son los Yankees. No es que no se haya movido del todo, se ha movido algo, pero desde luego no terminan de decidirse. Están pasando los fichajes grandes, las agentes libres importantes, los mejores jugadores están pasando, adelantándose por la derecha y las franquicias están tomando grandes posiciones. Los Dodgers siguen ahí en primera plana y los Yankees están dormidos. Los Yankees están un poco a verlas venir. Tienen al que creo que es el mejor jugador de la MLB, que es Aaron Judge. Pero a partir de ahí tienen que mejorar el bullpen, tienen que fichar pitchers, han traído a 2 pitchers nuevos, pero viendo las perspectivas de lesiones que tienen, desde luego los Yankees se tienen que seguir moviendo y como no lo hagan, pues les van a pasar por la derecha como ocurrió en esta última temporada donde se quedaron a principios de playoff, cuando, bueno, pues sí eliminaron a los Red Sox, pero a partir de ahí no tenían mucho más que ofrecer en la temporada. Los Dodgers dan el pelotazo, se llevan a Kyle Tucker, el mejor agente libre que había en el mercado, con un contrato bastante considerable, 240 millones por 4 años. Y esto, pues esta es la realidad del mercado. En béisbol, en la MLB, no hay techo de salario y esto es muy criticado. Ha sido la noticia de la semana cuando los Dodgers, que ya de por sí tenían el mejor equipo con el mayor payroll, cuando ofrecen 240 millones por 4 años a Kyle Tucker, se lo llevan. Evidentemente nadie puede estar a la altura de ofrecer esa cantidad ingente de dinero. Los Dodgers se lo llevan. El resto de propietarios dicen, bueno, ¿esto qué ocurre? ¿Hay algún tipo de paridad? ¿Hay alguna opción de acercarse a estas grandes franquicias? La realidad es que sin techo de salario es muy difícil. Pero es verdad que leyendo esta semana a analistas, a gente que sabe de esto, y analizando un poco por años, cuando ha habido, a partir de no, comparándolo sobre todo con otros deportes, con la NBA, por ejemplo, donde hay techo de salario, no quiere decir para nada que haya techo de salario, no quiere decir que las franquicias no repitan campeonatos, porque la NBA ha habido casos de que ha habido franquicias ganando año tras año, cosa que en la MLB rara vez ocurre. Es decir, no tiene que ver directamente que no haya techo de salario, no quiere decir que los Dodgers ahora vayan a ganar 5 campeonatos consecutivos. Llevan 2 seguidos y la realidad es que están haciendo un equipo de ensueño para conseguir el tercero, pero eso no quiere decir que lo vayan a conseguir porque luego el deporte es muy complejo, es una liga sumamente igualada, creo que comparándolo con el resto de ligas, es la liga más igualada que hay. Es verdad que la NBA llevan pues 7 años consecutivos teniendo distinto ganador, pero en cuanto a liga, en cuanto a competición, creo que la MLB es la más competida de todas. Sin ir más lejos, los Dodgers no
fueron el mejor equipo de la temporada regular. Milwaukee Brewers estuvieron ahí con el mejor récord. Y mira, luego realmente los Brewers pues a la primera de cambio se fueron al traste. Es decir, esto no va directamente relacionado, pero es un punto importante. Los propietarios de las franquicias, sobre todo las franquicias que tienen menos poder de adquisición, es que simplemente con este salario de 240 millones en 4 años, pues ya lo que le van a pagar por año a Kyle Tucker ya pasa mucho de los salarios completos a los jugadores de, por ejemplo, los Washington Nationals, que están creo que en un payroll de unos 50 y poco millones. Es decir, lo que le van a pagar a uno es más que lo que le van a pagar a la plantilla entera. Y esto, la realidad es que si no es preocupante, sorprendente, y hay que idear alguna técnica, alguna fórmula para que todas las plantillas se sientan parte de ello. Y el resto, pues ahí estamos. Por fin los Mets actúan de verdad. Se llevan a Bobby Chet, que era el segundo mejor jugador de la agente libre. Se lo quitan a los Phillies. Y los Phillies dicen a Realmuto, a JT Realmuto, le dicen de quedarse cuando ya le habían dicho al catcher, le habían dicho que no contaban con él. Bueno, pues Realmuto vuelve a los Phillies, donde creo que lo ha hecho bastante bien y creo que todavía tiene mucho que aportar. Y el equipo que más está sorprendiendo en esta agencia libre, en este mercado de traspasos, son los Braves. Los Braves se están dejando mucho dinero. Los Braves no tuvieron una buena temporada este año pasado, pero si miras los últimos 5 o 6 años lo han hecho bastante bien. Y los Braves están trayendo mucha gente y se están dejando el dinero y lo están haciendo bastante bien. Vamos a ver si el resto de equipos se mueven, si los Yankees despiertan de una vez por todas, si los Mets quieren sumar alguno más al roster y sobre todo si los Dodgers dejan de abusar, porque solo con Kyle Tucker, pero es que también trajeron a Edwin Díaz de los Mets, el closer, necesitaban un closer, le traen y fichan a una de las grandes estrellas de la MLB, que es Kyle Tucker. Los Dodgers marcan el camino para un tercer campeonato, pero no olvidemos que esto no quiere decir nada. A la vista está repetir 3 veces. Muy pocos equipos lo han hecho en la historia de cualquier deporte. Y el MLB es una competición súper competitiva y una competición igualadísima que seguro nos deparará muchas sorpresas. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi podcast de Deportes Upper Deck, un podcast que hago todos los jueves hablando de NBA y MLB, hablando de los jugadores y de los equipos que no tienen tanto foco mediático, que no aparecen tanto en los medios de comunicación o en cualquier otro tipo de podcast. Aparezco en todas las plataformas, en iVoox, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en Spotify, YouTube o en cualquiera que imagines. También tengo contenido escrito diario hablando de la NBA y de la MLB en mi canal de Twitter, @SportTouch9. Suscríbete, sígueme y escúchame todos los jueves.